Sé lo que es despertar en medio de la noche con el corazón pesado, con esa pregunta que se clava en el alma como una espina que no puedes arrancar. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué tu voz se ha convertido en un silencio tan denso que parece llenarlo todo? Sé lo que es orar con lágrimas, con palabras entrecortadas, con esa urgencia que nace del dolor más profundo, y sentir que tus palabras chocan contra el techo, que se quedan suspendidas en el aire sin llegar a ninguna parte, que el cielo parece de bronce, y tus ruegos no encuentran eco. Conozco esa sensación de vacío que se instala en el pecho cuando día tras día elevas tu clamor, y lo único que recibes es silencio. Un silencio que duele más que cualquier palabra dura, porque al menos en las palabras hay presencia, pero en el silencio parece que no hay nada, que estás completamente solo, que has sido olvidado, abandonado en medio de tu tormenta. Y quizá ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, tu corazón está cansado de esperar, cansado de creer, cansado de sostener una fe que parece no dar frutos, una fe que parece no cambiar nada de lo que tanto te duele. Tal vez llevas meses orando por esa sanación que no llega, por esa puerta que permanece cerrada, por esa relación que sigue rota, por esa paz que parece inalcanzable, y la única respuesta que has recibido es un silencio que te hace dudar, que te hace preguntarte si realmente Dios te escucha, si realmente le importas, si acaso tu dolor le conmueve o si simplemente has quedado fuera de su mirada. Quiero que sepas algo desde lo más profundo de mi corazón. Ese silencio que sientes no es abandono. Esa ausencia que percibes no es indiferencia. Ese vacío que te angustia no significa que Dios se haya alejado de ti. Hoy quiero hablarte desde un lugar de comprensión, desde un lugar donde el dolor es validado y la fe es honesta, donde no hay espacio para respuestas simplistas ni para consuelos baratos, porque tu dolor es real, tu cansancio es real, tu confusión es real, y mereces algo más que frases hechas que suenan bonitas, pero que no alcanzan la profundidad de tu herida. Hoy quiero que caminemos juntos por este valle del silencio divino, no para escapar de él rápidamente con una sonrisa forzada, sino para descubrir que incluso aquí, especialmente aquí, Dios está más cerca de lo que imaginas, está más presente de lo que sientes, está más activo de lo que ves, porque hay algo que necesitas entender, algo que puede transformar completamente tu perspectiva. El silencio de Dios no es su ausencia, es su forma más íntima de trabajar en lo profundo de tu ser. Es el espacio sagrado donde Él está forjando algo en ti que las palabras no podrían lograr. Es el terreno fértil donde está plantando semillas de transformación que necesitan quietud para germinar. Cuando Dios calla, no es porque se haya ido, es porque está obrando en dimensiones de tu vida que el ruido impediría alcanzar. Está tocando fibras de tu alma que solo pueden ser sanadas en el silencio. Está preparando respuestas que son tan grandes, tan profundas, tan perfectas, que necesitan tiempo, maduración, proceso. Piensa en esos momentos de tu vida en los que más has crecido, en esas temporadas que más te han transformado. ¿No fueron acaso tiempos de silencio, de espera, de aparente oscuridad? Porque hay cosas que solo se aprenden cuando no hay manual de instrucciones. Hay fortalezas que solo se desarrollan cuando no hay muletas en las que apoyarse. Hay intimidades con Dios que solo nacen cuando dejamos de buscar señales espectaculares y aprendemos a reconocer su presencia en la quietud. El problema no es que Dios esté en silencio. El problema es que hemos aprendido a buscar su voz solo en lo extraordinario, solo en lo evidente, solo en lo inmediato, y hemos olvidado que Él también habla en susurros, en procesos lentos, en transformaciones invisibles que solo se hacen evidentes con el tiempo. Recuerda la historia de Job, aquel hombre íntegro que perdió todo en cuestión de días, que pasó de la abundancia a la ruina, de la alegría a la desesperación, de la bendición visible al sufrimiento incomprensible, y que durante capítulos enteros del libro que lleva su nombre clamó a Dios sin recibir respuesta, cuestionó, se lamentó, exigió explicaciones, y lo único que encontró fue silencio. Job no era un hombre malo, no era alguien que mereciera ese sufrimiento. No había pecado oculto que justificara su dolor. Y sin embargo, Dios permaneció en silencio, mientras Job atravesaba la noche más oscura de su alma. ¿Significa eso que Dios no le amaba? ¿Significa que lo había abandonado? ¿Significa que era indiferente a su dolor? No, de ninguna manera, porque al final del libro descubrimos que Dios siempre estuvo allí,
que todo ese proceso tenía un propósito que Job no podía ver en medio de su sufrimiento, que ese silencio no era castigo, sino preparación para una revelación más profunda de quién es Dios y quién era Job en relación con él. Y cuando finalmente Dios habló, no le dio a Job las explicaciones que esperaba, no le detalló las razones de su sufrimiento, no le mostró el plan completo, sino que se reveló a sí mismo en su inmensidad, en su sabiduría, en su soberanía, y eso fue suficiente, porque Job descubrió que conocer a Dios, tener intimidad con Él, ver su gloria, era infinitamente más valioso que entender todas las respuestas. Y tú, que ahora mismo estás en tu propio valle de silencio, necesitas saber que no estás siendo castigado, no estás siendo olvidado, no estás siendo ignorado. Estás siendo invitado a un encuentro más profundo con Dios. Estás siendo preparado para recibir algo que tu alma aún no está lista para sostener. Estás siendo transformado de maneras que solo el silencio puede lograr. Porque hay una diferencia abismal entre el silencio que abandona y el silencio que acompaña, entre la ausencia que desampara y la presencia que se manifiesta en quietud. Cuando un padre abraza a su hijo que llora desconsolado, a veces no dice nada, simplemente lo sostiene, lo abraza, permite que el niño descargue su dolor contra su pecho, y ese silencio no es frialdad, es la forma más pura de amor, es presencia incondicional que no necesita palabras porque el abrazo ya lo dice todo. Así es el silencio de Dios. No es distancia, es cercanía tan íntima que se siente incluso cuando no se entiende, es sostenimiento tan firme que permanece incluso cuando no se ve, es amor tan profundo que no necesita validarse con señales constantes, porque su naturaleza misma es fidelidad eterna. Y aquí entra algo fundamental que puede cambiar todo. Tal vez Dios no te está respondiendo de la manera que esperas, porque está preparando una respuesta mejor de la que puedes imaginar. Tal vez su silencio es porque tu petición necesita ser transformada antes de ser concedida. Tal vez está esperando que madures en ciertas áreas antes de entregarte lo que pides, porque sabe que recibirlo antes te dañaría más que te bendeciría. Piensa en un niño que le pide a su padre un cuchillo afilado para jugar. El padre que ama no concede esa petición no porque sea cruel, sino porque sabe que ese niño aún no tiene la madurez para manejar algo tan peligroso. Dios, en su infinita sabiduría, ve cosas que nosotros no vemos, entiende dimensiones de nuestra vida que nosotros no comprendemos, conoce el futuro que nosotros no podemos anticipar. Y a veces su silencio es protección, es preparación, es redirección hacia algo mejor. La Escritura nos muestra esto una y otra vez. Abraham esperó 25 años entre la promesa de un hijo y su cumplimiento, y ese tiempo de silencio no fue vacío, fue el proceso en el que Dios transformó a Abraham, en el que forjó su carácter, probó su fe, preparó su corazón para ser padre no solo de Isaac, sino de una multitud de naciones. José pasó 13 años entre el sueño que Dios le dio y su cumplimiento, años de silencio en los que fue vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado, olvidado, y sin embargo ese tiempo de aparente abandono divino era en realidad el proceso de formación del hombre que salvaría a toda una nación del hambre, que perdonaría a sus hermanos, que manifestaría la providencia divina de formas que él no podría haber imaginado en su juventud. David fue ungido como rey siendo apenas un adolescente, pero pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, viviendo como fugitivo, y en todo ese tiempo de silencio, Dios no estaba ausente. Estaba forjando al rey según su corazón, estaba desarrollando en David la humildad, la dependencia, la adoración profunda que caracterizarían su reinado. Y cuando miras tu propia vida con honestidad, ¿no puedes ver que las temporadas de silencio han sido también temporadas de crecimiento? ¿Que los momentos en los que Dios pareció más lejano fueron los momentos en los que más te acercaste a Él? ¿Que las noches más oscuras precedieron a los amaneceres más gloriosos? No estoy diciendo que sea fácil, no estoy minimizando tu dolor. No estoy sugiriendo que debas fingir que todo está bien, cuando por dentro te estás desmoronando, porque la fe auténtica tiene espacio para el lamento, para la pregunta honesta, para el clamor desesperado. Los salmos están llenos de gritos de dolor, de preguntas directas a Dios, de cuestionamientos sinceros que no endulzan la angustia ni disfrazan la confusión, y sin embargo esos mismos salmos son palabra de Dios, son oración inspirada, son modelo de cómo relacionarnos con Él incluso cuando no entendemos. El Salmo 22 comienza con ese grito que Jesús mismo repetiría en la cruz.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Y ese salmo no censura el dolor, no regaña la duda, no exige una fe perfecta que ignore la realidad, sino que valida la experiencia humana del silencio divino, para luego conducir el corazón hacia la confianza, hacia el recuerdo de la fidelidad pasada, hacia la declaración de que aún en medio de la oscuridad, Dios sigue siendo Dios, sigue siendo bueno, sigue siendo digno de confianza. Porque la fe madura no es la que nunca duda, es la que duda y aún así elige confiar. No es la que nunca siente miedo, es la que siente miedo y aún así decide obedecer. No es la que siempre entiende, es la que no entiende y aún así se aferra a quien sí entiende todas las cosas. Y aquí está el punto de quiebre. Aquí está la invitación que Dios te hace en medio de su silencio. ¿Puedes confiar en mi carácter incluso cuando no comprendes mis caminos? ¿Puedes descansar en mi bondad incluso cuando las circunstancias parecen contradecirla? ¿Puedes creer que estoy contigo incluso cuando no sientes mi presencia? Porque la fe que se sostiene solo en experiencias emocionales es una fe frágil que se derrumba cuando las emociones cambian, pero la fe que se ancla en la naturaleza inmutable de Dios es una fe inquebrantable que permanece firme incluso en la tormenta más feroz. Dios no cambia, su amor no fluctúa, su fidelidad no depende de tus sentimientos, y esa es la roca sobre la que puedes edificar tu vida, incluso cuando todo lo demás se sacude. Isaías 49 nos muestra un diálogo precioso entre Dios y su pueblo. El pueblo se queja diciendo que Jehová les ha desamparado, que el Señor se ha olvidado de ellos, y la respuesta de Dios es tan tierna, tan profunda, tan consoladora. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Puedes captar la inmensidad de esta promesa? ¿Puedes asimilar la profundidad de este amor? Incluso si fuera posible que una madre olvidara al hijo de su vientre, algo que va contra toda naturaleza humana, incluso en ese caso imposible, Dios dice que Él jamás te olvidará, porque tu nombre está grabado en las palmas de sus manos, porque tus circunstancias están constantemente delante de sus ojos, porque su corazón está permanentemente inclinado hacia ti. Ese silencio que interpretas como olvido es en realidad atención concentrada. Ese espacio que sientes como distancia es en realidad proximidad íntima. Esa espera que vives como abandono es en realidad proceso de preparación. Y necesitas entender algo crucial. Dios no te debe explicaciones, no está obligado a revelarte el porqué de cada cosa, no tiene que justificarse ante ti, y sin embargo, en su infinita gracia, te invita a conocerle, a confiar en él, a descansar en su soberanía. El problema no es que Dios no responda, es que a veces responde de maneras que no reconocemos porque estamos esperando algo diferente, algo más obvio, algo más alineado con nuestras expectativas. Él puede estar diciendo, espera, y nosotros lo interpretamos como, no me importa. Él puede estar diciendo, tengo algo mejor, y nosotros lo escuchamos como rechazo. Él puede estar diciendo, confía en mí, y nosotros solo oímos silencio. Aprender el lenguaje de Dios, aprender a discernir su voz en la quietud, aprender a reconocer su obra incluso cuando no es espectacular. Eso es lo que significa madurar en la fe. Eso es lo que significa pasar de ser niños espirituales, que necesitan constante estimulación, a ser hijos maduros, que conocen el carácter de su Padre y descansan en él. Y si hoy sientes que tu fe se está tambaleando por el silencio de Dios, si las dudas están ganando terreno, si el cansancio está venciendo tu esperanza, quiero recordarte algo que puede ser tu ancla en medio de la tormenta: la cruz. En la cruz vemos el silencio más aterrador de toda la historia. Vemos al Hijo de Dios clamando desde el dolor más absoluto, desde el abandono más desgarrador, desde la oscuridad más densa. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento el cielo cayó. No hubo respuesta audible, no hubo intervención milagrosa, no hubo liberación inmediata. Hubo silencio. Un silencio que permitió que la redención se consumara, que el precio se pagara, que la salvación se completara. Y 3 días después, cuando todo parecía perdido, cuando la esperanza parecía muerta, cuando el silencio parecía definitivo, vino la resurrección, vino la vindicación, vino la demostración más poderosa de que el silencio de Dios no es el final de la historia, es solo el espacio necesario
para que se cumpla su propósito eterno. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, si lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si permitió que Jesús atravesara el silencio más doloroso para nuestra salvación, ¿no podemos confiar en que nuestro propio silencio también tiene propósito, también tiene sentido, también conducirá a algo glorioso? La resurrección nos enseña que Dios nunca llega tarde, aunque a nosotros nos parezca que se ha demorado demasiado, que sus silencios no son puntos finales, sino comas en una narrativa que Él está escribiendo, que lo que parece muerte es en realidad preparación para vida nueva. Y mientras atraviesas este valle del silencio divino, mientras caminas por este desierto donde parece que Dios se ha escondido, quiero que sepas que no estás solo, que hay una nube de testigos que han pasado por donde tú estás pasando, que han sentido lo que tú estás sintiendo, que han cuestionado lo que tú estás cuestionando, y que del otro lado de esa experiencia emergieron con una fe más profunda, con una intimidad más genuina, con un testimonio más poderoso. Cada gigante de la fe que admiras tuvo su temporada de silencio. Cada héroe bíblico que inspira tu caminar atravesó su propia noche oscura del alma. Cada siervo de Dios que dejó legado enfrentó momentos en los que el cielo pareció de bronce y las oraciones rebotaron sin respuesta. Pero siguieron creyendo, siguieron confiando, siguieron aferrándose a lo que sabían de Dios cuando no podían ver lo que Dios estaba haciendo, y esa perseverancia en medio del silencio los transformó, los preparó, los posicionó para el propósito que Dios tenía para ellos. Y lo mismo sucederá contigo si no te rindes, si no sueltas tu fe, si no permites que el silencio temporal eclipse la verdad eterna de que Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está contigo. Tal vez hoy necesitabas escuchar esto, tal vez Dios te ha traído a este espacio no por casualidad, sino por diseño divino. Tal vez estas palabras son la confirmación que tu corazón necesitaba de que no estás loco por seguir creyendo, no eres tonto por seguir esperando, no estás equivocado por seguir confiando. El silencio de Dios no invalida tu fe, la refina, no niega su amor, lo profundiza, no contradice sus promesas, las confirma, porque en el silencio aprendemos a caminar por fe y no por vista. En la espera, desarrollamos paciencia y carácter. En la aparente ausencia, descubrimos una presencia más íntima que cualquier manifestación externa. Cuando puedas mirar atrás a este tiempo que ahora te duele tanto, cuando puedas ver con la perspectiva que solo da el tiempo, descubrirás que Dios estuvo ahí todo el tiempo, que nunca te soltó de su mano, que cada lágrima fue contada, cada suspiro fue escuchado, cada oración fue atesorada, y que este silencio que ahora no entiendes era en realidad el contexto en el que Él estaba obrando sus mayores milagros en ti. Y quizá algunos que escuchan esto necesitan dar un paso de fe hoy mismo, necesitan decidir que, aunque no sientan, aunque no vean, aunque no entiendan, van a creer, van a confiar, van a esperar en el Señor. Porque hay poder en esa decisión, hay algo que se desata en el reino espiritual, cuando en medio del silencio más profundo declaras: Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en quién eres tú. No veo tu mano, pero me aferro a tu corazón. No escucho tu voz, pero recuerdo tus promesas, y aunque me mates, en ti esperaré. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la confianza que agrada a Dios. Ese es el tipo de perseverancia que genera testimonio poderoso. Y si este mensaje está tocando fibras profundas de tu corazón, si estás sintiendo que no estás solo en tu lucha, te invito a que hagas algo que fortalecerá tu fe y bendecirá a otros. Suscríbete a este canal no como un acto mecánico, sino como una declaración de que estás eligiendo alimentar tu espíritu con verdad, con esperanza, con recordatorios constantes de quién es Dios incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Deja un comentario compartiendo lo que Dios está haciendo en tu corazón, no para exhibir tu espiritualidad, sino porque tu testimonio, tu declaración de fe, tu simple amén, puede ser exactamente lo que otra alma necesita leer hoy para no rendirse, para dar un paso más, para creer un día más. Y si conoces a alguien que está atravesando su propio valle de silencio, alguien que está cuestionando, que está cansado, que está a punto de soltar su fe, comparte este mensaje con esa persona, porque a veces Dios usa nuestras manos para alcanzar a otros, usa nuestras palabras para consolar, usa nuestra obediencia para ser respuesta a las oraciones de alguien más. Pero por encima de todo, por encima de las acciones externas
y las manifestaciones visibles, lo que Dios más desea de ti en medio de este silencio es tu corazón, es tu rendición, es tu confianza vulnerable que dice: Padre, no lo entiendo, pero me entrego a ti. No veo el camino, pero caminaré contigo. No siento tu cercanía, pero elijo creer que estás aquí. Y ahora, antes de que sigas con tu día, antes de que regreses a las responsabilidades y los desafíos que te esperan, quiero orar contigo. Quiero que cerremos este tiempo juntos, llevando tu corazón, tu dolor, tu confusión, tu cansancio ante el trono de la gracia, porque allí encontraremos misericordia para el tiempo oportuno. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones sinceros, algunos rotos, algunos cansados, algunos confundidos, pero todos necesitados de tu presencia. Señor, te presento a cada persona que está escuchando estas palabras, a cada alma que está luchando con tu silencio, que está batallando con la sensación de abandono, que está cuestionando si realmente estás ahí, si realmente te importa, si realmente vas a responder. Padre, tú conoces cada nombre, cada historia, cada lágrima derramada en la soledad de la noche, cada oración susurrada con voz entrecortada, cada momento en que tu hijo, en que tu hija, ha clamado a ti sin recibir la respuesta que esperaba. Señor, te pido que en este momento, de una manera sobrenatural, de una manera que solo tú puedes hacer, toques cada corazón que está aquí, que hables a esas almas no necesariamente con palabras audibles, sino con esa certeza profunda que solo viene de ti, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, con ese consuelo que no se basa en cambio de circunstancias, sino en revelación de tu carácter. Padre, ayúdanos a entender que tu silencio no es tu ausencia, que tu aparente lejanía es en realidad cercanía íntima que está obrando en dimensiones que no podemos ver, que tu espera no es negligencia, sino preparación perfecta. Señor, perdónanos por las veces que hemos interpretado tu sabiduría como frialdad, tu paciencia como indiferencia, tu proceso como abandono. Perdónanos por haber dudado de tu amor cuando lo único que no podíamos ver era el cuadro completo que tú estás pintando con los trazos de nuestra vida. Padre, fortalece la fe de cada uno de los que están aquí, esa fe que está tambaleándose, esa confianza que está siendo probada, esa esperanza que está siendo desafiada. Recuérdanos quién eres tú, el Dios que no miente, el Padre que no abandona, el Señor que no falla, el Salvador que no olvida. Recuérdanos tus promesas, no como conceptos teóricos, sino como realidades vivas que sostenían en nuestra vida. Recuérdanos tu fidelidad pasada para que podamos confiar en tu fidelidad presente y futura. Señor, para aquellos que están esperando sanación, que han orado 1000 veces y la enfermedad persiste, te pido que les des la gracia de confiar en ti incluso en el dolor, de adorarte incluso en la debilidad, de creer que tu poder se perfecciona en su fragilidad. Para aquellos que están esperando provisión, que las cuentas no cuadran y el estrés es abrumador, te pido que les muestres que tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee, que nunca has dejado al justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Para aquellos que están esperando restauración en sus relaciones, que el dolor del rechazo es profundo y la soledad es pesada, te pido que les reveles que tú eres el esposo de la viuda, el padre de los huérfanos, el amigo más unido que un hermano, que tu compañía es suficiente incluso cuando todas las demás fallen. Para aquellos que están esperando dirección, que no saben qué camino tomar y el futuro es incierto, te pido que les des la paz de saber que tus caminos son más altos que nuestros caminos, que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que tú diriges los pasos del justo, y aunque caiga, no quedará postrado, porque tú lo sostienes con tu mano. Señor, te pido que transformes este tiempo de silencio en tiempo de intimidad, que lo que el enemigo quiso usar para destruir la fe sea exactamente lo que la fortalezca, que lo que pareció ser tu ausencia se revele como tu presencia más profunda. Ayúdanos a no desperdiciar este valle, apresurando el paso para salir de él, sino a caminar contigo en él, a aprender en él, a ser transformados en él. Padre, cuando esta oración termine y cada uno regrese a su realidad, te pido que vayas con ellos, que tu Espíritu Santo sea su consolador constante, su recordatorio fiel de que no están solos, su susurro suave que dice: paz, estate quieto, yo estoy aquí, yo estoy en control, yo estoy obrando. Y cuando la noche vuelva a ser oscura y el silencio vuelva a ser pesado, que recuerden este momento, que recuerden estas palabras,
que recuerden que comprometiste tu carácter eterno con la promesa de nunca dejarlos ni desampararlos. Señor, gracias porque, aunque ahora no veamos, aunque ahora no entendamos, aunque ahora duela, sabemos que tú estás escribiendo una historia hermosa, que estás tejiendo un tapiz glorioso, que estás preparando un testimonio poderoso. Gracias porque tu silencio no es el final, es solo el preludio de tu respuesta perfecta. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres amor, y nada de eso cambia jamás. En el nombre de Jesús, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre que es poder, sanidad, liberación, esperanza, oramos, confiando que así como Él resucitó venciendo el silencio de la muerte, tú también traerás resurrección a cada área de nuestra vida que ahora parece muerta. Amén, amén, amén. Y mientras te preparas para continuar con tu día, quiero dejarte con esta verdad que quiero que guardes en lo más profundo de tu corazón. El silencio de Dios no significa que te haya abandonado, significa que te está preparando para algo que tus ojos aún no han visto, que tus oídos aún no han escuchado, que tu corazón aún no ha concebido, pero que Él tiene preparado para aquellos que le aman, para aquellos que confían, para aquellos que esperan. No estás solo en tu lucha, no estás abandonado en tu dolor, no estás olvidado en tu espera. Dios está contigo, justo ahí donde estás, en medio de tu confusión, sosteniendo cada pieza rota de tu corazón, contando cada lágrima que cae, escuchando cada suspiro que exhalas, y obrando en formas que solo el tiempo revelará. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando, porque tu fe no es en vano, tu esperanza no está mal puesta, tu confianza no será defraudada. El Dios que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla, el Dios que te llamó es fiel, y Él lo hará. El Dios que prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aunque el silencio persista un poco más, aunque la espera se extienda más de lo que quisieras, aunque las respuestas tarden más de lo que esperabas, mantente firme, porque viene la mañana, viene el alivio, viene la manifestación de lo que ahora se está gestando en lo invisible. Y cuando finalmente veas, cuando finalmente entiendas, cuando finalmente puedas mirar atrás y conectar los puntos, caerás de rodillas en adoración comprendiendo que cada momento de silencio valió la pena, que cada día de espera tuvo propósito, que cada lágrima derramada fue semilla plantada para una cosecha de gozo. Hasta la próxima vez que nos encontremos, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que la esperanza que no avergüenza sea tu ancla firme, que el amor de Dios que nunca falla sea tu refugio seguro, y que en medio del silencio más profundo puedas escuchar el latido constante del corazón de tu Padre Celestial, que te dice una y otra vez: estoy aquí, siempre he estado aquí, siempre estaré aquí, y jamás, jamás te dejaré solo.